Bienvenidos a la segunda parte de esta píldora histórica sobre la historia del transporte y la movilidad en Colombia, parte 2. En el episodio anterior hablamos de las vías de comunicación y la evolución de ellas y el uso de los ríos, la construcción de caminos, cables, carreteras, vías férreas y autopistas. En este episodio hablaremos el elemento como lo es el transporte y el uso de algunos elementos a través de la historia para transportarse. Mientras otros cuentan con un vehículo de baja o de alta gama, otros en su motocicleta, otros con bicicletas, vehículos eléctricos y otros andan en bus, otros en medios tradicionales, en los rincones apartados de Colombia. Muchas formas de transportarse, muchas formas de movilizarnos. Un país con varios contrastes de medios de transporte. Esto responde a las condiciones socioeconómicas de muchas personas que pueden acceder a su medio de transporte individual y otros dependen de un servicio público. El transporte es entendido como una forma, como un conjunto de artilugios de llevar personas u objetos respondiendo al flujo demográfico y a los comportamientos y movimientos económicos. Entendido como un conjunto de procesos y de sistemas para conllevar esas movilizaciones humanas y de dichos objetos. Ya hablamos de la infraestructura, ahora hablaremos de los medios de transporte y el origen y desarrollo de estos múltiples sistemas. Historia del transporte y la movilidad en Colombia, parte 2. En épocas prehispánicas, la mayoría de indígenas andaban a pie. Algunos de ellos domesticaron animales. Otros utilizaban la canoa, piraguas, barcos, transportándose por los ríos como único medio de comunicación a otros territorios. Las tribus que desarrollaron los mejores medios de transportes fueron los indígenas del actual Cauca Nariño, ya que tenían contactos con el imperio del Tahuantinsuyo. Los indígenas cuyas técnicas en la elaboración de canoas y balsas eran que las balsas eran troncos de madera unidas y amarradas con tirantas de bejucos y las canoas eran elaboradas mediante el escarbado profundo en el centro de la madera, utilizando fuego para la debilitación de la masa, generando una depresión en dicho material. La fuerza para darle el movimiento eran pérdigas o remos de madera. En el periodo de la conquista, cuando los españoles llevan su proceso de hispanización, inicialmente la hicieron a pie y luego trajeron ganado equino. El caballo fue empleado para el transporte de los conquistadores y sus soldados, una vez conocieran las rutas y las construyeran los caminos de herradura para la movilización rápida y eficiente. Ya en la sociedad colonial, el caballo fue un transporte lujoso, utilizados por los dueños de las grandes haciendas, personas de altos cargos como comendadores, alcaldes, oidores y por supuesto el virrey. Algunos indígenas y negros en condición de esclavitud eran transportes humanos. Personas serviles como medio, silletas, literas, eran los elementos o bancos cómodos donde se transportaban blancos, criollos y españoles. Las literas eran transportes sofisticados para llevar a las personas de altos cargos como el virrey, comendadores, oidores y a sus esposas. En las silletas transportaban a las personas del común para dirigir en un pueblo a otro. Transporte utilizado por personas de bajo rango en la sociedad de castas en la colonia. Los champanes y piraguas, transporte ancestral, ratificado en la colonia como medio de transporte en el río Magdalena, principal arteria que comunica el norte y el centro del país. El champán era una canoa grande con sombra de mimbre para cubrirse del sol, transportado por indígenas o negros, empujado con pérdigas o con remos de madera. El champán era utilizado para viajes largos. El viaje en este medio perduraba entre 20 a 50 días aproximados, dependiendo del cauce y el nivel del río. En el viaje se llevaba papas, plátano, pescado para la alimentación momentánea, mientras que la canoa, un transporte prehispánico ya anteriormente hablado, fue adoptado por toda la sociedad colonial, utilizado para transportarse para trayectos más cortos y lugares cercanos. El caballo ya mencionado y la mula iba a ser el transporte de carga utilizado por los mercaderes y los hacendados para llevar sus mercancías por los caminos de herradura y los reales. Con el paso del tiempo fueron adaptadas carretillas y cuyo movimiento sería por tracción animal equina, para hacer más eficiente la carga y alcanzar grandes volúmenes de peso.
Al ser un proceso bastante costoso en la adecuación de estas carretillas, la mula seguía siendo el principal medio de transporte, hasta tiempos más recientes de nuestra vida actual y utilizada por algunos campesinos y un poco menos costoso, pero con más trabajo de transporte por la naturaleza del animal. En épocas de la independencia e inicio de la República se puede observar hasta el momento un transporte multimodal: carruajes, atalajes con tracción equina, mulas, red de piraguas, champanes, cables aéreos conectados de una orilla a otra, desarrollados los caminos de herradura y la gran manutención de estas, pero los enfrentamientos y batallas escasearon los caballos para el transporte, utilizados al epílogo del episodio para los ejércitos libertadores. Gracias a la revolución industrial y las invenciones como la locomotora, el barco a vapor, en la floreciente república se adoptó el bote a vapor en el siglo XIX, relegando un poco el protagonista de la canoa, la piragua y el champán. Juan Fernando Elbers, alemán de procedencia, había traído el barco a vapor al país bajo órdenes del general Francisco de Paula Santander, para administrar el transporte en el río Magdalena y el canal del Dique. Elbers estableció el primer barco a vapor llamada La Momposina, pero dificultades aluviales y el clima, poca fue su duración. Más adelante el Manhattan, donde alcanzó a llegar al interior del país, luego el buque Fidelidad, el Santander y el Gran Bolívar. Esos barcos llegaron al puerto de Honda para así descargar y enviar la mercancía proveniente de los puertos de Cartagena y Mompox al interior del país. Ya se mencionó en el episodio pasado sobre el tren. Este inició su desarrollo en el Istmo de Panamá como elemento de carga entre la ciudad de Portobelo y Panamá. Luego de este paso sería reemplazado por el canal. Para 1865 se estableció el transporte de carga entre Bogotá y los puertos del Magdalena, como La Dorada, Caldas. El transporte de pasajeros se efectuó a partir de finales del siglo XIX. En 1884 se masificó el transporte de la sabana cundiboyacense. Se estima que en los primeros 25 años, entre 1884 y 1909, transportó un 30% de la población, masivamente entre Cundinamarca y Santander, y de carga aproximadamente de unos 25.000 toneladas de café, banano, cacao y minerales. De 1909 hasta 1950, el transporte ferroviario de pasajeros aumentó a un 70%, ya desarrolladas las vías férreas en el sur, occidente, centro y norte del país. El tranvía, un transporte que por mucho tiempo transportó las masas de las zonas periféricas a la zona central de cada ciudad, como lo de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Fueron luego sustituidas por buses convencionales y escaleras. En el caso inicial de la ciudad de Bogotá, el tranvía llegó en el año de 1884, operado por la compañía de Bogotá City Railway Company. Este transporte fue movilizado por tracción equina y luego se empleó el sistema eléctrico. Sus rieles fueron reemplazados por acero inglés para reducir el costo de mantenimiento, ya que eran de madera. Durante la turba social generada por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el tranvía fue destruido e incendiado, pero meses más tarde volvería a operar. La vida del tranvía en la capital en la República fue de 66 años. En 1950 detuvo sus operaciones por insolvencia económica y por la alta demanda de pasajeros en los buses urbanos. Mientras que en Cali fue inaugurado en 1910, donde cada operación, corriendo el centro, barrio El Calvario, la carrera octava y conectando hasta el muelle en el río Cauca. Con el tiempo pasó al segundo plano con la aparición de los buses. En Medellín se inauguró en 1921, que transportó entre los barrios cercanos como Manrique, Robledo, los municipios de Envigado y hasta Río Negro. A la segunda mitad del siglo XIX y las primeras 2 décadas del XX, empezó la Segunda Revolución Industrial, un hecho efectuado en todos los estados como Alemania, Francia y en los Estados Unidos. Los inventos y hallazgos como la electricidad y la bombilla por Benjamin Franklin, el telégrafo por Friedrich Clemens Yerkes y el vehículo modelo T por Henry Ford, aunque en Europa ya había modelos similares como el motor Mercedes-Benz en 1895, la Renault en 1898, motores de combustión adaptados a un vehículo. El automóvil fue creado con el fin de facilitar el transporte de manera individual y más eficiente bajo la teoría taylorista que buscaba relacionar las máquinas con la vida cotidiana del ser humano. Este vehículo inició a fabricarse en 1908 en la ciudad de Detroit y luego ensamblado en Inglaterra, Francia y Argentina.
Teniendo en cuenta lo anterior, en 1899 circuló el primer vehículo en el país, de origen francés bajo la marca Dion Bouton, un vehículo que alcanzaba aproximadamente los 20 kilómetros. En 1900 en la ciudad de Bogotá el vehículo de marca Orient, en 1909 en Tunja el vehículo francés Renault traído por el gobierno Rafael Reyes. Entre las décadas del 10 y el 20 llegan los modelos Ford, algunos originales de los Estados Unidos y algunos ensamblados en Argentina, utilizados en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En 1950 llegan los vehículos indoamericanos que serían utilizados en la zona rural en el eje cafetero, los Willys, un vehículo de guerra, y fueron adaptados para las duras trochas que persistían en ese entonces para el transporte de cultivos y productos agrícolas como el café. Este vehículo es el ícono de la cultura cafetera del Viejo Caldas. Los vehículos y el motor de estos serían también adaptados para el transporte masivo de pasajeros, en la mayoría del territorio nacional. Inicialmente se pensó en construir buses tipo escalera, más conocidas como las chivas, un transporte de pasajeros que llevaban campesinos y sus cultivos agrícolas a las plazas de mercado de las principales ciudades. Las chivas fueron ideadas y creadas en 1908 por el ingeniero Luciano Restrepo y el mecánico Roberto Tisnes, importando chasis y motores de los Estados Unidos para luego ser ensamblados con colores folclóricos y más con la bandera nacional, butacas. Su techo era construido con lona y luego con laminillas de madera o guadua. Inicialmente fue utilizado en el departamento de Antioquia y luego en el altiplano cundiboyacense. Este transporte se consolidó como el ícono nacional y aún persiste en la cotidianidad de los colombianos. Por otro lado, similar a la idea de los buses escaleras, se establecieron en las principales ciudades los buses urbanos, transporte fundamental para la ciudadanía y que hoy perdura hasta el momento en algunas ciudades de Colombia. En la década de los 20 hubo buses motorizados adaptados con motores a carrocerías metálicas, pero no tuvo relevancia sino hasta la década de los 50, en reemplazo del tranvía. Este sistema de transporte fue múltiple en varias ciudades de Colombia y en distintos servicios. En el caso de la ciudad de Cali eran identificados por colores, en Medellín por las comunas y los barrios, y en Bogotá se crearon cooperativas y asociaciones y asimismo las demás ciudades hasta que en la década de los 60 empezaron a operar. Con la base al desarrollo de la infraestructura del país y la ampliación y extensión de las carreteras a varios rincones del país, se empezó a utilizar el bus de transporte interurbano. Empresas antiguas como Brasilia, Expreso Bolivariano, Velotax, Expreso Palmira, Copetran fueron las pioneras en el transporte de pasajeros a mayores distancias. Paralelamente, en Colombia se estableció una alternativa de transporte de carga, el camión y las tractomulas, una forma de subsanar costos y reducir el tiempo de transporte de carga, ya que lo hacían los vetustos barcos a vapor y las locomotoras. El camión fue ingresado en 1917 por comerciantes que venían argumentando que la carga era más eficiente en camiones de carretera que en las locomotoras y buques. Una vez desarrolladas las vías troncales y transversales, se empezó esta riesgosa labor, ya que las carreteras no eran al 100% seguras y se generaban accidentes. Para 1940 el transporte de carga llegó a un 65%. Se crearon compañías de carga apoyadas por el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Esto fue relegando poco a poco la carga del tren. En la década de los 40 y de los 70 fueron evolucionando las tractomulas y camiones con mayores capacidades de carga, camiones como la Mack International, Chevrolet, Dodge, marcas que revolucionaron el transporte de carga en el país. El avión, una invención audaz y sorprendente en el mundo occidental, creado de manera paralela cuando se lanzaba el vehículo modelo T al mercado. El avión ya tenía un antecedente bajo los intentos de invenciones científicas del artista Leonardo da Vinci. Ingenieros mecánicos norteamericanos, franceses y alemanes retomaron la idea de volar en el siglo XIX, hasta que finalmente los hermanos Wright lograron poner en vuelo el primer aeroplano en 1905 y de ahí crearon la Federación Aeronáutica Internacional. En Colombia podría decirse que el avión llegó de manera temprana y uno de los países que adoptó el sistema de aviación. En 1911 voló el primer avión bajo invitación de los empresarios Ricardo Castelo y Edmundo Ramos al francés Paul Milton, para realizar exhibiciones de vuelo sobre los cielos bogotanos.
Marco Fidel Suárez, presidente conservador, garantizó la organización y la traída de la aviación a Colombia, a través del ingeniero William Knox Martin, aterrizando un avión en la ciudad de Barranquilla en 1919 y luego volando hacia Girardot, Ibagué y finalmente en la ciudad de Cali. Con la llegada de este transporte aéreo, se aunaron los esfuerzos para la creación de la Sociedad Colombo-Alemana de Aviación, que luego sería denominada como Avianca. Luego la aviación pasaría a ser transporte comercial y posteriormente se crearon 5 agencias de avión más. Una alternativa de recortar el tiempo de viaje y acceder a las zonas más apartadas como los llanos orientales y la selva. La experiencia de aviación en la Segunda Guerra Mundial y el perfeccionamiento del vuelo para combate ayudó a mejorar el servicio aéreo comercial y la creación de aviones más sofisticados. Aviones tipo Fokker, por ejemplo, para viajes hacia los llanos y la selva, aeródromos para aterrizar en los ríos y en los mares. Fueron alicientes para comunicar con estos lugares apartados. En el año de 1975 llegan a Colombia aviones con mayor capacidad y características, los Boeing 77 y 727 y el Concorde. Este último fue el primer avión en llegar en la ciudad de Medellín, como vuelo de prueba en 1976. La aviación fue blanco de trágicos accidentes y atentados, uno de ellos cuando el avión Boeing 727 que cubría la ruta Bogotá-Cali, ordenado por el cartel de Medellín, el liderazgo de Pablo Escobar Gaviria en 1989. El vehículo particular toma fuerza en la segunda mitad del siglo XX. En Colombia se instalan las primeras ensambladoras en la ciudad de Bogotá y Medellín. La primera ensambladora fue la Fábrica Colombiana de Automotores S.A., en 1956, quien ensambló las partes de los vehículos Chevrolet y Dodge, vehículos norteamericanos, y posteriormente Sofasa, en 1969 ensamblando vehículos Renault. En este último ensambló vehículos a bajo costo. Aquí aparece el Renault 4, el amigo fiel que muchos colombianos recuerdan hasta este entonces. Un vehículo a bajo costo y accesible para las familias de clase media y media baja. A través de la gestación del gobierno de Misael Pastrana Borrero, establece créditos a bajo costo para que muchas familias lo obtuvieran. Otros vehículos populares de la clase media fue el Simca, el Fiat, Zastava, Polski, vehículos importados del bloque socialista en el contexto de la Guerra Fría, y en la década de los 80 aumentan marcas de vehículos coreanos, japoneses y chinos como el Mazda, Suzuki, Nissan, Daihatsu, Daewoo, Changan y Hyundai. A su vez surgió otro fenómeno de transporte y como una alternativa más económica, la motocicleta. Este vehículo llega a Colombia en la década de los 40 utilizado por la policía. Ya en la década de los 60 se trajeron autopartes asiáticas y europeas para su ensamblaje. Vehículo asequible a bajo costo a las clases populares. Un 25% poseía este vehículo. En la década de los 80 aumenta el consumo de estos vehículos, medio utilizado por grupos sicariales al servicio del cartel de Medellín, luego Cali y Bogotá para las operaciones delictivas. Motos de cilindraje de 150 y 200 centímetros cúbicos, modelos de T, RX, XL y la R115, de las marcas Yamaha, Kawasaki, Honda y Suzuki. Serían el atractivo de muchos colombianos y más en las zonas rurales por la difícil accesibilidad y la versatilidad de estos vehículos, mientras que en las ciudades las de cilindraje de 70, 80 y 90, utilizadas por obreros y trabajadores para subsanar los altos costos de pasaje en el transporte público. Nuevamente se piensa en la creación de sistemas férreos urbanos como los metros, que sería aplicado inicialmente en la ciudad de Medellín. En 1984 fue la primera ciudad en tomar la iniciativa de construcción y finalizado el 30 de noviembre de 1995, superando las peripecias y problemas de construcción que tuvo. En la década de los 90 del siglo XX, en el gobierno de Ernesto Samper reviviría y aceleraría el proyecto de transporte masivo como la Ley de Metros, ya propuesta y reivindicada bajo la modificación la Ley 86 de 1989, establecida durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas. Y finalmente lo consigue, donde volvería a proponerse un sistema metro para la capital colombiana y uno para la ciudad de Cali. Bogotá, que desde 1942 se viene proponiendo la construcción de este sistema férreo subterráneo para atender el alto flujo de pasajeros. Inicialmente se construyó el Transmilenio, sistema de buses articulados bajo el mandato del alcalde Enrique Peñalosa en 2001. Después de la construcción de un metro que desde 1942 por más de 80 años se viene proponiendo,
pero con algunas dificultades en su ejecución. La capital del Valle también sustituye el sistema férreo por el de los articulados, llamado Masivo Integrado de Occidente Mío, ejecutado en 2009, y se espera la construcción de un metro ligero en 2024-2025. En Medellín, que ya existe el metro, en 2011 apostó por un sistema de buses articulados, en 2006 el sistema de metrocable, en 2015 el tranvía y a futuro el metro de la carrera 80, contemplando el transporte multimodal. En la ciudad de Pereira se ejecutó el megabús en el 2006, Bucaramanga el Metro 1000 línea en 2009, Barranquilla con el Transmetro en 2010, Cartagena con el Transcaribe en 2015 y los sistemas estratégicos de buses públicos como en Armenia, Pasto y la culminación en Popayán y a la espera de la ciudad de Cúcuta con el Metrobús. Finalmente, el transporte en Colombia ha sido un proceso ralentizado. En las puertas del cuarto de siglo le apuesta a las lógicas de la globalización, pero no tiene un transporte al 100% eficiente y multimodal. Ha sido un gran reto para las autoridades gubernamentales locales y a nivel nacional para atender satisfactoriamente las necesidades de los comerciantes y los transeúntes al transportarse. Se debe seguir el ejemplo de la ciudad de Medellín, que le apostó a los múltiples medios de transporte y más a los sistemas eléctricos. Se debe atender el desbalance del transporte de carga e intentar revivir el sistema férreo para equiparar la demanda de carga y de pasajeros para reducir el uso de vehículo en un 50% que coadyuven a reducir emisiones de CO2 y la reducción del alto tráfico en las vías municipales y nacionales. Mantener los racionales medios como las canoas, balsas, botes en los ríos y las zonas biodiversas del país para la protección de estas. Utilizar más la bicicleta y utilizar menos vehículos. Además, el fenómeno de los vehículos eléctricos e híbridos que ayuden a mejorar la calidad del aire, aunque ya se ven en algunas ciudades estos vehículos rodando. Eso es todo por hoy, los esperamos en la próxima Píldora Histórica. Hasta pronto.